muchas gracias, José Alberto, por la invitación y buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí, aunque es una tarde compleja en Madrid, de pre-Navidad y con el COVID desatado. Y bueno, espero que pasemos un buen rato hablando de este tema tan apasionante que es lo que ocurrió en la iglesia de Valer. Si os parece, hago una pequeña presentación y luego podemos interactuar con las preguntas que tengáis. Y por supuesto un saludo también a todos los que nos van a ver por internet. Bueno, el asedio de Valer, lo que he querido hacer con el libro es escribir negro sobre blanco aquello que está documentado en fuentes primarias, que es verdaderamente lo que podemos tener certeza que ocurrió, porque es una historia que ha tendido, principalmente por el cine, pues a ser contada de una manera que no siempre corresponde con lo que dicen las fuentes y los testigos que allí estuvieron. Así que el primer objetivo ha sido pues bucear en todas las fuentes primarias y tratar de, a modo de ensayo histórico, pues narrar la manera más objetiva y rigurosa posible lo que está certificado que ocurrió, dejando un poco la opinión del autor de lado, ¿no? Lo segundo que he tratado es de incorporar, creo que por primera vez, el punto de vista filipino de la historia. Siempre la hemos visto con ojos de los que estaban asediados, de los ojos españoles, pero la historia vista desde el lado insurrecto, desde el lado de los que sitiaban a los nuestros, pues es también muy interesante y he tratado de bucear en sus fuentes, las fuentes filipinas, que no son muchas, y entrevistar a descendientes de los catipuneros y tratar de reconstruir un poco pues la mirada filipina sobre lo que ocurrió allí. Y el tercer objetivo del libro ha sido, pues, así como la principal crónica del asedio de Valer es el libro de notas del teniente Saturnino Martín Cerezo, hay otras fuentes, como es el diario del padre Minaya, de uno de los dos franciscanos que sobrevivió a buena parte del asedio, que se ha publicado hace unos pocos años, las actas de lo que declararon los soldados al llegar a Manila en un expediente de averiguación que ordena el ministro, porque ya se habían convertido en un destacamento polémico, incluso antes de terminar el asedio, lo que ellos contaron al llegar a España, en el juicio contradictorio para la laurea de San Fernando, lo que se publicó en la prensa de Manila y de Madrid, lo que han declarado sus descendientes que ellos les contaban, y bueno, pues con todo eso tratar de alguna manera de incorporar otras voces, aparte de la de, por supuesto, la del teniente, a quien he tenido muy presente en que su punto de vista durante todo el relato esté presente, pero bueno, incorporar otras voces para tener una mirada pues lo más poliédrica o polivalente posible, ¿no? Sobre el asedio de Valer, pues la novedad, digamos, de lo que incorpora el libro es el por qué en Valer esta historia cayó en el olvido inmediatamente después de acabar el asedio, ¿no? La primera vez que yo fui allí, en el año 94, buscando pues un poco el rastro de mi bisabuelo, queriendo conocer la iglesia y que quedaba en el pueblo de Valer de todo esto, pues me encontré con que prácticamente nadie en Valer, ni siquiera en Manila, pues tenía constancia, salvo una placa en la fachada de la iglesia, pero ni en la biblioteca, ni en el colegio que hay al lado de la iglesia, ni en el ayuntamiento en Valer, pues había una especie de silencio sospechoso de todo esto y bueno, pues quise entender qué es lo que había ocurrido, ¿no? Y la intrahistoria que hay pues es, como siempre, una historia humana, y es que aunque siempre hablamos del asedio de Valer, realmente hubo dos asedios. Uno que es muy breve, que tiene lugar a finales del año 1897, en octubre del año 1897, estalla la revolución en Valer,
y el destacamento que está allí a cargo de toda la provincia, que es una provincia muy, muy extensa, muy remota respecto de Manila, porque está aislada por el Pacífico y por una cordillera muy espesa de selva y de barrancos y de ríos, etcétera, que se llama la Sierra Madre. Pues este destacamento es asaltado y se encierran en el único edificio sólido que hay en muchos kilómetros a la redonda, que era la iglesia que había sido construida a prueba de tifones, porque a finales del siglo XVIII un tifón arrasó el antiguo pueblo de Valer, y cuando construyeron el nuevo pueblo ya lo hicieron alejados de la costa, de la playa donde muchos años después Francis Ford Coppola rodó Apocalipsis Now y la famosa escena de la cabalgata de las Valquirias. Esa está muy cerquita de la iglesia. Entonces este destacamento que lideraba un teniente, el teniente Mota, pues es asaltado por sorpresa, varios de ellos son degollados, el teniente se quita la vida y el resto se encierran en el destacamento, se encierran en la iglesia junto con varios vecinos y vecinas del pueblo a esperar refuerzos de Manila. Esos refuerzos llegan en cuestión de 2 semanas. Manila manda un destacamento entero de 400 soldados y bueno, se firma en Manila un tratado de paz, que es el Pacto de Biak-Navato, que negocia Miguel Primo de Rivera, sobrino de Fernando Primo de Rivera, que era capitán general del archipiélago y futuro presidente del gobierno durante la dictadura de los años 20, ¿no? Y firmó un acuerdo de paz con Emilio Aguinaldo, que es el jefe de la Revolución Filipina, y bueno, eso ocurre en diciembre del año 1897. Por tanto, este destacamento de 400 hombres enseguida es enviado de vuelta a Manila, dejan detrás provisiones, municiones, etcétera, y esos vecinos del pueblo que se han quedado encerrados en la iglesia a esperar refuerzos son de la familia Quezon, de la familia Luis Quezon, que Lucio era maestro de español en el pueblo y había llegado a ser sargento del ejército español, que era algo bastante extraordinario para un nativo. De hecho, era el único valereño que podía portar armas en el pueblo. Y aparte que al hablar español, pues tenía una interlocución con la administración española, que en Valer se reducía al padre franciscano, a un comandante político militar y a un cabo de la Guardia Civil, ¿no? El resto, pues esa era toda la presencia española en aquella provincia. Bueno, la familia de Lucio Quezon, su cuñada y sus 2 sobrinas, quedan sitiadas en ese primer asedio, se firma la paz de Biak-Navato y este destacamento es reemplazado por otro, que es el famoso destacamento Cazadores Expedicionarios número 2, formado por 54 soldados que llegan a Valer en febrero del 98 y que también del que forman parte algunos de los que han sobrevivido a este primer asedio de octubre, que fue traumático, ese asalto por sorpresa. Bueno, en Valer en el año 98, durante esos meses, en febrero, marzo, abril, pues hay una tregua y este destacamento tuvo que estar pues en un sitio bastante paradisíaco, tratando de conciliar posturas por mandato del comandante político militar, que era el capitán Enrique de las Morenas, que había sido enviado allí con la misión de recuperar la confianza de los vecinos y de apaciguar la zona. Y en mayo de ese año, Lucio Quezon, junto a su hijo, vuelve de camino a Valer y es asaltado por lo que se dijo en el pueblo que eran unos bandidos, tal, pero en realidad todo el mundo en Valer sabía que eran los cabecillas de Katipunan, que le asesinan acusándole de colaboracionista con los españoles y de haberles llevado comida los meses atrás cuando estuvieron en el asedio, y digamos que le han ajusticiado por colaborar con el dominio español.
Bueno, así nos plantamos en junio del año 1898, que es cuando va a dar comienzo el famoso asedio. Pero el hijo de este Lucio Quezon, que en aquel momento es un estudiante de Derecho en Manila, es Manuel Luis Quezon, que después se convertirá en el político más poderoso y más influyente de probablemente todo el siglo XX en Filipinas. Llega a senador, es encomendado la misión de negociar la independencia con Estados Unidos, y de hecho es el primer presidente de la Mancomunidad de Filipinas previa a la independencia, que se produce pues poco después de la Segunda Guerra Mundial. Este Manuel Luis Quezon, que es una auténtica institución en la creación de la República Filipinas, pues dedicó toda su vida a perseguir a aquellos que habían matado a su padre, que eran las familias que habían participado en el asedio por el bando katipunero, y que en el libro hay testimonios incluso de algunos descendientes que cuentan cómo su abuelo pues fue juzgado y condenado y pagó cárcel por el asesinato de Manuel Luis Quezon. Los norteamericanos en el año 1906 dieron una amnistía general, pero Manuel Luis Quezon, a quien también incorporo varios testimonios de su puño y letra en su autobiografía, él lo dice claramente, que dediqué toda mi vida a hacer justicia por el asesinato de mi padre. Y bueno, las familias de Valer, pues obviamente ninguna quiso reconocer que hubiera tenido nada que ver con el asedio, a riesgo de que se les acusara de haber participado en la muerte de Lucio Quezon, ¿no? Y de ahí pues que esto cayera en el silencio, en el olvido. La mujer de Manuel Luis Quezon, Aurora Aragón, que llegó a ser primera dama, sí que tuvo mucho interés en los años 30 en recuperar la iglesia tal como era durante mucho tiempo, porque los norteamericanos habían construido 2 torres. Ella recuperó, financió la reconstrucción del tejado y de la torre para que volviera a ser la torre que todos conocemos, y fue cuando se puso esa placa en la fachada recordando lo que había ocurrido allí, etcétera, ¿no? Aurora, después de los años 50, cuando ya ha fallecido Manuel Luis, es asesinada por una patrulla del Partido Comunista Filipino, y bueno, al poco tiempo la provincia de Tabayas se llamó Aurora en su honor, ¿no? Y también hay otra provincia que se llama Quezon, ¿no? Por tanto, este matrimonio valereño es probablemente el único matrimonio que en un país tiene 2 provincias, cada una a su nombre, y bueno, eso explica la intrahistoria de lo que ocurrió en Valer, que está documentado. Paradójicamente, en el año 2002, un senador filipino, valereño, descendiente de uno de los katipuneros que han fallecido en ese primer asalto de agosto del año 1897, donde fallecieron 2 angaras, pues este senador, Edgardo Angara, que fue ministro de Industria en la administración de Ramos, fue presidente del Senado, fue senador en varias legislaturas, viendo que el fondo de convivencia con España se estaba perdiendo y que cada vez Filipinas estaba más alejada de España, con quien guarda pues 5 siglos de historia, miles de palabras en el idioma tagalo y bisaya, la religión, la cultura, la música, la cocina, tal, pues amparándose en el decreto de Emilio Aguinaldo, por el que declaró a los héroes de Valer, primero héroes y segundo no prisioneros de guerra, sino amigos, y ordenó que se les permitiera regresar a España, pues el senador Angara propuso en el Senado que el 30 de junio fuese declarado el Día de Amistad entre Filipinas y España, y fuese declarado fiesta en la provincia de Aurora,
y eso pues ha revivido en el pueblo de Valer pues todo este episodio, y ahora sí hay descendientes y familias y historiadores que están recuperando el punto de vista filipino de lo que ocurrió allí, ¿no? Es, a mi entender, el tercer hecho sin precedentes de un episodio bélico, ¿no? Y es que 100 y pico años después, una antigua colonia, aunque en aquel momento ya era una casi provincia y tenía una representación en las Cortes españoles, etcétera, pero que una antigua colonia haya declarado en tiempo reciente un día de amistad oficial con la antigua metrópoli, pues probablemente no haya ningún caso parecido en ningún país, y bueno, es algo extraordinario que demuestra pues esos siglos de memoria compartida que tenemos con Filipinas, ¿no? Los otros dos hechos que creo que no tienen parangón y que convierten al asedio de Valer en parte de la historia universal es pues un asedio de 337 días, cuyo diario de notas del teniente, escrito varios años después de regresar, pues se convierta en un libro de lectura obligatoria para los cadetes de las academias norteamericanas, que era uno de los dos enemigos con los que combatimos, ¿no? en aquel momento, contra Estados Unidos, ¿no? Y por tanto que una potencia como Estados Unidos, en aquel momento ya expansionista, y pues tomase ese libro como referente de cómo defenderse en un asedio militar, y declarase en el prólogo que este destacamento fueron héroes, y que quien no se sienta animado a hacer grandes cosas por esta modesta historia de cumplimiento del deber, dice que debe tener el corazón de una liebre, ¿no? Decía el general Funston. Pues ese asedio de 337 días, por el que el destacamento no capituló, no se rindió, sino que capituló, y ese reconocimiento por parte de los norteamericanos pues forma parte de la historia de Estados Unidos, y no solamente de la historia de España, ¿no? El segundo hecho sin precedentes es el decreto de Emilio Aguinaldo, el segundo enemigo con el que nos batimos pues tan duramente, y que después de 11 meses de enfrentamiento a muerte decidiera darles un salvoconducto a las fuerzas españolas sitiadas en Valer, por el valor y la constancia y el heroísmo con el que se han ganado la admiración del mundo estos legendarios herederos del valor del Cid y de Pelayo. Vengo a declarar que sean declarados no prisioneros de guerra, sino amigos. Pues probablemente no conozcamos ninguna oda al vencido tan vehemente y tan genuina como ese decreto, ¿no? Por tanto, el reconocimiento de los norteamericanos al espíritu heroico de este destacamento, el reconocimiento del líder de la Revolución Filipina, segundo enemigo, y el hecho de que Filipinas hoy en día haya declarado esta amistad, pues creo que convierten al episodio de Valer en una página de la historia universal que merece ser divulgada hoy en día, que merece ser enseñada sin ideologías y sin maniqueísmos, con sus luces y sus sombras, que las hubo, lógicamente, en esos 11 meses, y que si hay cierta reticencia a reconocerles como héroes en la España de nuestros días, pues sin duda debe ser por ignorancia, ¿no? Y por tanto, qué mejor herramienta para combatir la ignorancia que un libro, ¿no? Y poco más. Ahora, si queréis, abundamos un poco en lo que ocurrió durante el asedio, pero bueno, decir que durante todos estos años los descendientes de los héroes de Valer, que nos hemos movido para ponerles una placa, una calle, un monumento en sus pueblos de origen, la mayoría de ellos eran perfectos desconocidos hace no muchos años. Mi propio bisabuelo estaba en una tumba prácticamente anónima cuando yo era niño, y hoy en día pues es
hijo predilecto de su pueblo en Palencia, y su pueblo se ha hermanado, Vidorna de la Peña, con Baler. Incluso la provincia de Palencia se ha hermanado con la provincia de Aurora, y hoy es pues motivo de orgullo para todos los vecinos. Pero esta misma lucha de la familia por rescatarles del anonimato, pues la hemos vivido en los 33 pueblos de origen, ¿no?, de los 33 supervivientes, junto con los 2 franciscanos que también fueron supervivientes y que permanecieron en Baler, en otro periplo increíble. Bueno, pues durante todos estos años los descendientes, en lo que coincidimos es que nos molesta profundamente que se les utilice, se les instrumentalice políticamente en ninguna dirección, ¿no? La polémica que vivimos cuando la estatua de Salvador Amaya pues fue un buen ejemplo de ello, o la película reciente de Salvador Calvo, etcétera, y que la nuestra pues es una lucha contra el olvido y contra el que se haga una injusticia, como durante muchas generaciones hemos sentido que se ha hecho con ellos, ¿no? Simplemente relegándoles a un rincón de la historia, y que bueno, pues poco a poco se les va conociendo más y se les va poniendo en el sitio que merecen, ¿no? No os he querido contar los 11 meses de cómo fue el asedio y por qué no se creían las noticias y todo esto. Bueno, pues por si queréis en las preguntas que entremos en ello, y porque en todo caso creo que eso es lo más conocido y está en otros libros, y digamos es la parte más conocida de la historia, ¿no? Dices, ¿qué motivaba a los filipinos a acabar con los nuestros, ¿no? Bueno, pues primero el honor, ¿no? Cuando ellos se encierran en junio del año 1898, ya había caído Cavite, se había producido el desastre de Cavite, y la guerra contra Estados Unidos pues estaba prácticamente sentenciada. De hecho, fue cuestión de semanas que cayese Manila en manos norteamericanas, en un simulacro de batalla entre el mando español y el mando norteamericano, en el que ningunean claramente a los filipinos y no les dejan participar ni siquiera en la negociación. Los filipinos todavía seducidos de la idea de que los norteamericanos habían ido allí a ayudarles a conseguir la independencia, y no a lo que realmente ocurrió, que habían ido allí a sustituir el dominio español por el dominio norteamericano, ¿no? Bueno, cuando se encierran en junio del año 1899, los filipinos están haciendo la revolución contra España, y lo que quieren es acabar con el destacamento que controla la provincia de Tabayas en aquel momento, y hacerse con la munición y con las armas, y digamos derrotar al destacamento español de Baler. Y bueno, pues se encuentran con que estos nuestros pues han tenido semanas para pertrecharse allí, han tenido semanas para cavar trincheras, para llevar municiones, para llevar alimentos, para establecer turnos de vigilancia, y que realmente han convertido la iglesia en un fortín inexpugnable, ¿no? Y por mucho que tienen más número de catipuneros que españoles, pues no consiguen hacerse con la iglesia por la fuerza. Y bueno, les empiezan a tratar de convencer de que lo hagan pues por las buenas, ¿no? Mira, ya esto está perdido, sois uno de los pocos destacamentos. Había parlamentos frecuentes, ¿no? En el que se tocaba corneta, y el capitán Almorena mandaba un emisario, y estos les informaban de que ya prácticamente todo el archipiélago había caído, y que la insurrección estaba triunfando, y durante el mes de julio pues los nuestros se sienten fuertes, creen que va a ser cuestión de semanas que Manila mande refuerzos, y digamos pues en ningún momento piensan en capitular, en rendirse, y tienen bastante munición, y que los filipinos no van a poder hacerse con ello, ¿no?
En el mes de agosto lo que está sucediendo fuera es que efectivamente Manila cae, pero las noticias no llegan a valer, son confusas y desde el primer momento los filipinos les están diciendo salid ya, Manila ha caído, tal, tal. Y hay 2 desertores que el día antes de que se encierren en la iglesia, que fue el día que dispararon a mi bisabuelo, que era uno de los 4 cabos, y le llevan en volandas y cierran las puertas, pues el día antes ya de los 54 había habido 2 desertores que se habían pasado a la trinchera enemiga, ¿no? Felipe Herrero y Félix García, que desde fuera les gritaban barbaridades diciendo, pues salid, va a ser mejor, tal. Obviamente estos no se fiaban de los desertores que habían traicionado al destacamento y se habían pasado a fila, ¿no? En el mes de agosto sucede que los filipinos mandan a 2 parlamentarios, que son 2 franciscanos que estaban en una población a unos 50 kilómetros de Valer al norte, por la selva espesa, tardaban varios días en llegar a Valer, y les traen como prisioneros el Katipunan, que era profundamente anticlerical, les trasladan a Valer para que estos 2 franciscanos convenzan al mando español de que efectivamente todo está perdido y que lo mejor es rendirse, ¿no? Y les mandan como parlamentarios. Cuando entran en la iglesia, es muy emocionante ver cómo lo cuenta en primera persona el padre Minaya, pues Martín Cerezo no quiere ni pensar que se van a quedar con ellos, porque dice, estos son 2 bocas inútiles, les llama, ¿no? Van a estar aquí 2 bocas comiendo, no van a ser de utilidad para... Y sin embargo el capitán Las Morenas pues dice, sois 2 prisioneros de los filipinos, esto es suelo español y vosotros os quedáis aquí y no vais a volver al bando enemigo, ¿no? Pero los franciscanos no son capaces, porque no lo tienen la certeza, de confirmar que las noticias que les están diciendo desde fuera efectivamente son ciertas. Oye, pues sí, hemos oído que Manila ha caído, pero ¿tenéis certeza? No. ¿Y Casiguran ha caído en manos de...? Pues no, todavía había escaramuzas y todavía había... Por tanto, los franciscanos les convencen a Las Morenas y a Martín Cerezo de que están siendo engañados por estos 2 desertores, por los filipinos que no pueden con nosotros por las armas, y que incluso vosotros que venís desde fuera, 2 meses fuera, tal, y que estáis informados porque sois franciscanos, etcétera, no podéis confirmar ni siquiera que Manila ha caído, ¿no? Entonces, en la cabeza del mando, tanto de Martín Cerezo como del primer teniente del destacamento, que era un puertorriqueño nacido en Puerto Rico, teniente Zayas, Alonso Zayas, como del capitán, comandante político militar del distrito, Enrique Las Morenas, como de los 2 franciscanos, como de los 4, hay una profunda desconfianza de que nos están intentando engañar para que salgamos y nos pasen por las armas, porque los combates eran muy frecuentes y de hecho ese mismo mes de agosto estuvieron a punto los insurrectos de incendiar la iglesia una noche en el que pues se encuentran ya en el flanco norte, que era el más débil, una escalera y botes de petróleo, y estuvieron a punto de incendiar el tejado, que era de madera y de zinc, y que hubiera... por tanto, nos estáis ofreciendo que salgamos, que al mismo tiempo nos estáis intentando incendiar. Hay una desconfianza profunda porque están siendo engañados. Y porque además no pueden imaginar que se les va a dejar ahí abandonados y que será cuestión de tiempo hasta que vengan a rescatarnos. Y bueno, en ningún momento pueden pensar de que 380 años de dominio español pues, se han volatilizado en cuestión de semanas, ¿no? Así llega el mes de septiembre, cuando ya su principal preocupación es pues, la epidemia del beriberi, la falta de alimentos frescos, es una falta de vitamina que produce una enfermedad terrible porque se te van inflamando las extremidades, caes en el delirio, tal. Y en el mes de septiembre pues, fallece el padre Carreño, que era el párroco del pueblo, que jugó un papel muy importante en mantener cohesionado al grupo, en
se hacía rezar el rosario a diario, mantener la moral alta, y fallece el padre Carreño, y ya la epidemia de beriberi está pues desatada, ¿no? En el mes de octubre fallecen 5, en el mes de noviembre otros 5. En apenas 300 metros cuadrados pues tienen que ir eligiendo el sitio donde quieren ser enterrados y pagando algunos pesos al compañero que le va a cavar la tumba, y lo llaman expediciones al otro mundo, y en cuanto se despiertan, si uno tiene la cara hinchada, pues ya es señal de que va a ser el próximo en morir, y digamos pues su mayor preocupación ya ni siquiera es vigilar permanentemente que los filipinos no hagan un ataque por sorpresa, pero es la epidemia del beriberi. La muerte del capitán Las Morenas en noviembre tuvo que ser durísima, porque era un poco, bueno, era el mayor de todos ellos, era un poco una figura paternal, era muy querido por todos, y digamos pues quedarse sin él. Le enterraron con el lápiz en la mano con el que firmaba las cartas a los filipinos. Él muere delirando, ofreciendo una amnistía a los sitiadores si deponen las armas, y digamos que fue un momento muy dramático. Martín, ahí también ha fallecido Alonso Zayas, el primer teniente, y Martín Cerezo hereda el mando en esa situación pues terrible, se queda él solo como mando, porque el teniente médico era un teniente médico provisional sin mando efectivo en la tropa, y enseguida que Martín hereda el mando, el médico Vigil y varios soldados le dicen: o salimos a la desesperada y abrimos las puertas y oxigenamos la iglesia y traemos alimentos frescos, o aquí vamos a morir pues todos, ¿no? Y se la juegan en lo que yo llamo la última conquista del Imperio Español, el 14 de diciembre del año 98, 4 días después de que en París se esté firmando el Tratado de Paz con Estados Unidos, por el que pues España vende las Filipinas por $20 millones, la soberanía. La reina regente le manda una carta diciendo: acabad la negociación ya, porque es que cuanto más días dure, ya los norteamericanos estaban pidiendo Ceuta, Melilla, Canarias, ¿no? Y digamos, España, que aspiraba a ceder la isla de Luzón, pero no el resto del archipiélago, pues ya renuncia definitivamente a la soberanía en las Filipinas, lo cual deja en el limbo a miles de españoles, luego si queréis hablo de ello, que quedan prisioneros de guerra de los filipinos, o simplemente quedan varados, y muchos se pasan al bando filipino a continuar la guerra contra los yanquis, ¿no? Bueno, es en diciembre, ya han pasado 6 meses, cuando se presenta el primer parlamentario español. Han pasado muchos meses, ¿no? El general Diego de los Ríos, que estaba al mando de liquidar los intereses españoles en el archipiélago, pues tiene muy difícil la repatriación de miles de españoles que están prisioneros de guerra por todo el archipiélago, porque España ha vendido la soberanía a Estados Unidos. Por tanto, los filipinos dicen: o me das la independencia o me pagas un rescate. Y España no puede darles la soberanía o reconocer su independencia, ni puede pagarles un rescate, porque los norteamericanos, que ya están a punto de declarar la guerra a los filipinos, va a permitir que España les dé fondos a cambio de liberar a estos miles de españoles, ¿no? Ese primer parlamentario que llega en diciembre a la iglesia, que es un capitán de la Guardia Civil, es un prisionero de guerra. Y ellos se dan perfecta cuenta de que este capitán no tiene ningún interés en convencerles de que salgan, porque está actuando pues, por coacción o por amenazas, y ellos piensan que o es un traidor o está bajo amenazas. En cualquier caso, él aparece allí en la iglesia, pide parlamento, luego no se presenta. Martín Cerezo no se fía de él, y de hecho pues es que era un prisionero de guerra, ¿no? Nos hemos presentado en enero, han conseguido con esa salida que han hecho en diciembre retirar las trincheras enemigas a casi 500 metros de la iglesia. Todo el flanco este, que es el que va de la iglesia a la playa, ha quedado despejado, no han dejado una sola choza en pie. Incluso el río que pasa al lado de la iglesia han quitado toda la maleza, y por tanto solo las 4 o 5 chozas que han quedado en el lado oeste
pues por el lado este pueden salir por una pequeña gatera a tomar el sol, hay naranjas cerca, incluso hacen un pequeño huerto, consiguen que los enfermos se recuperen y ponen fin a la epidemia, ¿no? En febrero estalla la guerra contra Estados Unidos y ya para los filipinos es una cuestión de... tienen la orden expresa de acabar con el asedio y hacerse con los Mausers e incorporarse al frente contra los norteamericanos cuanto antes. En aquel momento ya se han hecho conocidos en la prensa, ya ha habido rumores. He hablado de 2 desertores españoles que se han escapado antes del asedio, y ha habido 2 desertores nativos filipinos que eran asistentes del médico, que tampoco se encerraron, también desertaron, y uno de ellos se ha presentado en Manila a cobrar su paga. Y ha llegado allí en noviembre a Intramuros, diciendo que tiene días de servicio que tiene que cobrar y que el destacamento ya se ha rendido. Obviamente niega que él haya desertado, pero ya empieza a haber rumores de que en Valer hay un destacamento que no se ha rendido, ¿no? Hay un periodista en el noticiero de Manila que venga a sembrar la duda de si el destacamento de Valer se ha rendido o no, y si no se ha rendido son héroes, etcétera. Bueno, ya se han convertido en una historia que la prensa de Manila ha empezado a hacerse eco de ella, ¿no? Y en febrero el general de los Ríos, que tiene ese otro problema mayor que me he referido, de miles de españoles repatriados por repatriar, pues ya manda un emisario a Manila, que es el teniente coronel capitán Olmedo, que con una carta diciendo que inmediatamente consigue permisos de los norteamericanos y de los filipinos para viajar a Valer. Tarda casi 2 semanas, y cuando se presenta pues va de paisano, que es lo que le han dejado, pide parlamento por la tarde. Desde la iglesia dicen, pero ¿cómo va a venir un parlamentario aquí vestido de paisano en estas condiciones? ¿Cómo Manila nos va a venir a socorrer de esta manera, ¿no? Lleva una carta, el general Diego de los Ríos, que no está numerada. En el libro reproduzco el texto, dice: rinda usted la plaza inmediatamente y haga copia del arca del tesoro y regrese inmediatamente a Manila. Dice, ¿qué tesoro? Pero esto es una fabricación, este es un impostor, este es un traidor, este es un desertor, ¿no? Y bueno, pues no le creen, y pues vuelve a Manila. En marzo los filipinos ya están en plena guerra contra los norteamericanos, con lo cual quedan muy pocos hombres en Valer. Han sustituido al jefe de los sitiadores. Llega a haber 5 jefes de los sitiadores, ¿no? Todos van fracasando por incapacidad de poner fin al asedio, ¿no? En marzo, en un descuido de los filipinos, porque tenían ya otra guerra, se aparece una manada de carabaos, que es un búfalo de agua, cerca de la iglesia, y cazan a 3, se hacen con toda esa carne, se pegan un festín, utilizan la piel para hacerse zapatos, porque el interior de la iglesia tenía que ser terrible, o sea, estaba totalmente a oscuras, solamente había luz por las aspilleras desde donde vigilaban y disparaban, pero el aire era irrespirable, ahí la humedad es terrible, el calor es sofocante, el olor, incluso aunque lo habían oxigenado, pero bueno, era un sitio muy, muy fúnebre, ¿no? Van cayendo algunos por la enfermedad, pero bueno, la epidemia han conseguido batirla, ¿no? Pero en marzo, bueno, pues dicen, si ya ha venido un emisario y era un emisario de verdad, pues volverá a Manila, explicará que seguimos aquí, y si no era de verdad un emisario, pues Manila tarde o temprano tendrá que mandar a alguien a por nosotros, etcétera, ¿no? En abril aparece un barco norteamericano, porque el arzobispo de Manila, ya en la prensa hay bastantes artículos en la prensa de Manila, incluso muy críticos con el general de los Ríos, denunciando el abandono de los héroes de Valer, tal. Y en abril el arzobispo de Manila, Nozaleda, escribe al almirante Dewey, al famoso Dewey del desastre de Cavite, y le dice
le ruego a usted que tenga compasión de este destacamento. Usted como militar va a entender mejor que nadie el heroísmo de estos soldados, y le ruego que envíe un barco para rescatarles y tal. Y Dewey accede, le pide una carta al arzobispo, mándeme una carta para que lo lleve el capitán del barco, manda un cañonero, el Yorktown, con una partida de marines para rescatar al destacamento de Valer por petición de la autoridad española, en este caso el arzobispo, ¿no? Cuando llegan los norteamericanos a Valer, pues ahí hay un malentendido que también trato de explicar ahí qué dicen las fuentes norteamericanas que ocurrió y qué dicen las fuentes filipinas, porque al parecer los filipinos sí concedieron permiso al mando de este cañonero para acercarse a la iglesia y parlamentar, siempre que fuera acompañado por soldados filipinos, ¿no? Los norteamericanos dicen que no tuvieron ese permiso y que tuvieron que hacerlo a las bravas, ¿no? El caso es que una partida de marines se aventura por el río para llegar hasta la iglesia, para comprobar si efectivamente hay un destacamento, y de camino al río, aunque llevaban una lancha y una ametralladora Colt y tal, pero los filipinos les hacen prisioneros, matan a varios de ellos y les impiden pues llegar a la iglesia y cumplir su misión. Ellos desde la iglesia ven un barco con un reflector, dicen ya han venido a por nosotros, oyen tiros fuera de la iglesia, gritos de júbilo de los filipinos, no entienden qué está pasando. Es un barco español, dan por hecho, ¿por qué gritan los filipinos victoria? Han venido a por nosotros, en fin, no pueden imaginar que en realidad han sido norteamericanos. Van a ser los primeros prisioneros de guerra norteamericanos en un conflicto internacional, porque varios de estos marines quedan prisioneros del Katipunan, ¿no? Por la mañana aparece allí un marine a quien el último jefe filipino de los sitiadores le ofrece que si eres capaz de convencer a los españoles de que se rindan de una vez, os doy la libertad, ¿no? Y entonces el mando norteamericano manda un marine que dice que habla español, chapurrea un poco, pero en realidad se presenta allí preguntando si alguien habla francés, ¿no? Y en una escena surrealista pues aparece allí un norteamericano diciendo parlez-vous français, ¿no? Ríndanse. Bueno. Pero en la esperanza de que ha venido un parlamentario en Navidad, ha venido un parlamentario en febrero, ha venido ahora un barco a por nosotros, esto tarde o temprano tienen que venir a por nosotros. Cada vez tienen menos municiones, cada vez tienen menos alimentos, sobre todo, cada vez están más débiles, pero esperan que el asedio no puede durar mucho más, ¿no? Las anécdotas que están documentadas que ocurren en esos meses pues son muy, muy emocionantes, ¿no? Algunos están tan débiles que se tienen que arrastrar por el suelo para llegar a su puesto de guardia. Bueno, también hay situaciones terribles, ¿no? Porque en el mes de marzo sorprenden a uno que está a punto de saltar la valla. Martín Cerezo, que siempre pensó que iban a venir a rescatarles, le forma un juicio inmediatamente por desertor, porque le han pillado claramente intentando desertar de noche, tapado con una manta y con el Mauser y con un cinturón de cartuchos, tal. Pues declara pues que no es el único, que hay un cabo, el cabo Vicente González Toca, que es un poco también estaba en ello, y otro soldado, alcaide, y que eran tres. Varios de ellos empiezan a testificar que nos han estado convenciendo de formar un grupo, de salir, de desertar varios de nosotros, tal. Bueno, Martín Cerezo les encierra en el baptisterio, acusándolos y dejando actas de traición, porque había habido un bando del general Agustí, el último capitán general del archipiélago, ordenando que todo jefe que rindiera una plaza sin evidencia de que efectivamente no había otra opción,
sería condenado a la más alta pena, y que la deserción se pagaba con la pena de muerte, y la rendición de una plaza sin razones pues también, ¿no? Entonces, en el mes de mayo, ya estoy terminando, pues aparece un vapor en la playa, que está a 1 kilómetro de la iglesia. Efectivamente es un teniente coronel Aguilar, enviado por Diego de los Ríos, presionado por los artículos de prensa en Manila, ya denunciando abiertamente que un destacamento heroico está en Valera abandonado, y con la misión de traerse al destacamento que quede a Manila antes del día 2 de junio, que es el día que él partía de regreso a España. Quería dejar esto resuelto, ¿no? Llega el teniente coronel Aguilar el 29 de mayo allí a Valer, y esa misma noche han tenido un enfrentamiento a vida o muerte con los filipinos, que están a punto de asaltar el patio, uno de los 2 patios. Han hecho agujeros en la pared por instrucciones de uno de esos 3 prisioneros que estaban en el baptisterio. En un cañonazo que dan, los filipinos tenían una pequeña culebrina, un cañón, y disparan a la pared donde está el baptisterio, y se hace un boquete, y cuando están curando a estos 3, uno de ellos, alcaide, salta por la ventana y desierta, ¿no? Va a ser el 4º desertor, ¿no? Ha habido un tercero en el mes de agosto, después de los 2 primeros que he mencionado, uno en agosto, que se pone a manejar el cañón a gritos y tal, y desde la iglesia le pegan un tiro. No saben que es él, pero después, mucho tiempo después, se enteraron que habían matado al propio desertor en agosto, ¿no? Este 4º desertor, que es alcaide, pues les da toda la información de cuál es el punto débil de la iglesia, que es el patio, que es con unos agujeros en la tapia, hechos de noche. Si consiguen impedir que estos accedan al pozo, pues van a morir de sed. Y efectivamente están a punto de hacerse con la pared del patio, y con los agujeros impedir que estos accedan al patio, ¿no? Idea Martín hace una estrategia muy buena, que es desde ambos flancos abrir fuego, desde el patio intentar tapar los agujeros cuanto antes, disparando desde los 2 lados ráfagas continuas para que estos les dé tiempo a taparlo, y se quedan varios filipinos pegados a la pared, porque si echan a correr les van a matar. Tapan los agujeros, y el corneta sugiere que con agua hirviendo le echen por encima de la tapia para que estos salgan corriendo, ¿no? Y los filipinos al principio se lo toman a broma, ¿no? Nos queréis pelar como gallos, dicen, y tal. Bueno, pues el agua hirviendo, efectivamente, tenía el horno allí, tal, un horno de pan que habían construido. Pues al salir corriendo por el agua hirviendo, dejan varios cadáveres a pocos metros de la iglesia, ¿no? Es en ese momento cuando llega el vapor Uranus a Valer, de este teniente coronel, con el mandato claro de rescatarles y de traerles, ¿no? El teniente coronel Aguilar hace una cosa muy buena, que es negociar, antes de acercarse a la iglesia, con el jefe filipino, con Simón Texon, y convencerle de que usted no tiene derecho a hacer prisioneros a estos hombres, que únicamente están defendiéndose de sus ataques, y que son súbditos de un país con quien Filipinas ha firmado la paz, y por tanto usted les tiene que dejar libres, y en ningún caso pueden ser prisioneros de guerra, o usted estará incumpliendo el derecho internacional. Es decir, Aguilar le da los argumentos a Texon, que además ha recibido una carta del primo de Emilio Aguinaldo diciendo: acaba ya con lo de Valera, aunque sea dejándoles salir, y hazte con las armas y vente a luchar contra los norteamericanos. Pero tiene una... Bueno, el teniente coronel Texon accede a que si estos deciden rendirse, pues va a respetar sus vidas. No de los frailes, de los 2 frailes, pero sí del destacamento. Bueno, empieza a parlamentar con Martín Cerezo, le explica la situación. Ni Martín, ni Vigil, ni los 2 frailes, ni el destacamento
le creen, piensan que es el jefe de los sitiadores. Desde las trincheras enemigas, donde Alcaide está diciendo que el general Diego de los Ríos ahora es el ministro de defensa filipino, ¿no? Martín cree que este es el jefe de los sitiadores, y que es otro traidor que lo que quiere es que salgan y pasarles por las armas. Pero tiene dudas de si realmente podría ser un parlamentario real. Les deja unos periódicos, les dice, bueno, si no queréis salir, pues aquí os dejo unos periódicos españoles, no filipinos, que dan cuenta de soldados repatriados de Cuba, que hablan del Tratado de París, a diferencia de otros periódicos que les había dejado periódicos filipinos en febrero, donde hablaba de curas que estaban apoyando al Katipunan, de soldados que estaban robando comida por las granjas, en fin, que eran noticias que Martín Cerezo llamaba secreciones de oruga, ¿no? Bueno, ahí lo que se produce, Martín tiene dos decisiones. Una es o salimos a la desesperada, a la selva, y nos abrimos paso hasta Manila, que es lo que quiere la mayoría, sobre todo viendo cadáveres alrededor de la iglesia, o nos la jugamos a salir y a capitular poniendo condiciones, ¿no? Martín le dice al teniente coronel Aguilar: vaya usted a Manila y traiga al general Diego de los Ríos y entonces me rendiré, o traiga un destacamento entero y entonces accederé a salir, porque no las tiene todas consigo, ¿no? El teniente coronel Aguilar se marcha a Manila. Martín decide fusilar a los dos prisioneros que tiene en el baptisterio, convencido de que tienen que salir por sorpresa a la selva y inmiscuirse en la selva y abrirse paso hacia Manila, ¿no? Y por la mañana pues entra un poco en razón, junto con el teniente médico militar y los dos frailes, de que estos periódicos tienen pinta de ser verdaderos, es una temeridad salir a la desesperada por la selva, no vamos a llegar jamás a Manila, y quizá la única esperanza que tengamos sea la de pedir parlamento y ver por dónde respiran estos, ¿no? Piden parlamento y le dice Martín al teniente coronel Texon: estamos dispuestos a negociar, si nos hemos de rendir será con condiciones. Y el teniente coronel Texon dice: mientras no sean denigrantes para los filipinos, ponga usted las condiciones. Y es una negociación que dura 5 minutos, por el que acuerdan que van a poder regresar a Manila, hasta un punto cerca de Manila, con armas. Martín Cerezo, con buen criterio, dice: no, yo no quiero ir armado, porque entonces vamos a ser posibles objetivos de un ataque, mientras que si vamos desarmados vamos a estar más seguros. Es decir, Martín renuncia a llevar las armas. Los dos franciscanos se niegan a firmar el acta porque dicen que no tienen representación oficial, lo cual le viene muy bien a Texon para retenerlos como prisioneros. Y así se produce la salida, no como sale en la película del 45 o en la última del 16, donde se les flanquea el paso, no se les hizo un desfile. Había una noticia en el periódico sobre un nombramiento, un traslado, sí, algo así, ¿no? O yo no sé si forma parte un poco de la misma. No. El periódico. Lo que yo he leído, esa noticia de ese traslado es lo que les confirma que los periódicos, ¿no? No sé si eso es. Es parte de la situación. Efectivamente, el periódico La Correspondencia Militar, que es del mes de febrero, estamos en junio, menciona a un amigo de Martín Cerezo. Sí. Que va a ser trasladado a Málaga y que le había dicho que al acabar la guerra pediré el traslado a Málaga, donde tenía la novia y la familia. Y bueno, Martín, pues parece que esa es la noticia que, digamos, le convence de que no son fabricaciones, de que los periódicos son veraces, etcétera. Pero si uno lee detenidamente el diario de Martín, él lo que viene a decir es que su primera opción era salir a la desesperada hacia la selva. Por eso le manda a Aguilar de vuelta a Manila, para ganar tiempo, para producir despiste entre los filipinos, porque era su única opción,
porque él está convencido de que si deciden rendirse van a ser pasados por las armas, y esa opción a él le aterra, ¿no? Y son los dos franciscanos, y pese a la reticencia del médico y de varios de ellos, de varios soldados, entre ellos mi bisabuelo, cabo, herido con una bala en el pie, hizo un papel de decir: no corráis, que es peor. Esto de salir a la desesperada por la selva a 180 kilómetros, traspasando una cordillera como grupo, no nos van a pasar, no vamos a llegar ni a 2 kilómetros. Esto es una locura. Martín reúne a la tropa, varios de ellos son partidarios de luchar hasta el final, de jugársela a salir a la desesperada, pero Martín escucha las voces de los que, incluido los dos cabos, el cabo Olivares, mi bisabuelo, el cabo García Quijano, los dos franciscanos, Vigil, que está reticente al principio de que efectivamente si nos la jugamos a negociar es probable que nos pasen por las armas, y se decantan por probar a hablar con los filipinos. Lo que nos esperan es que Simón Texon va a acceder inmediatamente a sus peticiones, también porque los filipinos no son tontos, y en aquel momento saben que cualquier gesto benevolente hacia España pues les va a hacer sumar algún punto para que España les ayude en su nueva guerra contra Estados Unidos, que está siendo pues una auténtica escabechina, ¿no? Porque los norteamericanos están yendo allí. Es por eso que de camino a Manila, que tardan prácticamente un mes en llegar, y por lo que Emilio Aguinaldo les hace pasar por Tarlac, que es donde está la capital filipina de la República, etcétera, pues cuando llegan, Emilio Aguinaldo ya ha publicado el decreto en los periódicos, intentando hacer un guiño de benevolencia hacia España, porque él sigue negociando con España la liberación de esos miles de españoles que están en el limbo, ¿no? Es en ese momento, ya el 30 de junio del año 99, cuando reciben ese salvoconducto, mientras que el asedio ha terminado el día 2, ¿no?, de ese mismo mes. Bueno, hay varios momentos. Cuando ellos llegan a Manila, se han convertido en celebrities para la comunidad española de Manila, de Intramuros, que acaba de sufrir una derrota terrible, que acaba de perder todas sus pertenencias, y que, digamos, la humillación de haber perdido en Cavite, del simulacro de batalla en Manila, de la nostalgia de lo que ha sido durante siglos nuestra presencia aquí y tal, pues los señores de Valer son el ejemplo de lo que tenía que haber sido y no fue. Y, digamos, les recibe la población civil, que no era muy grande en Manila, porque nunca hubo españoles que fueran a hacer las Américas. Allí eran sobre todo militares y órdenes religiosas, ¿no? Había pocos civiles, pero en el libro está documentado todo lo que les pasa cuando llegan a Manila a primeros de julio, hasta que embarcan de camino a Barcelona a finales de julio. Todo ese mes que ellos están en Intramuros, el noticiero de Manila hace una colecta popular para comprarles uniformes nuevos de rayadillo, el Casino Español de Manila hace un banquete en su honor, reciben visitas espontáneas en el Palacio de Santa Potenciana de todos los españoles de Manila que quieren verlos, hacerse fotos con ellos, en fin. La intendencia que queda en Manila antes de embarcar les regala unas placas dedicadas con su nombre. Algunas de las del mando lleva incluso perlas, o sea, oro y un libro con sus firmas, tal. Les van a despedir al puerto de Manila como auténticas héroes. Sí. Por parte de la comunidad española en Manila, ¿no? Los filipinos, yo creo que dijeron: tanta paz llevéis como descanso dejáis, ¿no? Y continúan en su guerra contra Estados Unidos, que va a durar hasta el 1901, etc. Cuando llegan a Barcelona, que es el 1 de septiembre del año 99, tardan un mes en la travesía,
Hay artículos de prensa que yo reproduzco en el libro íntegramente de lo que están diciendo los periódicos españoles que hay que hacer con este destacamento, ¿no? Diciendo se merecen que vaya a recibirlos el rey, que ya se ha convertido Alfonso XIII en mayor de edad, no, está a punto de convertirse en mayor de edad. Todavía no, todavía es la reina regente, pero bueno, apelando a que la Casa Real los reciba, tal. Cuando llegan a Barcelona reciben una calurosa bienvenida popular, con gente de Barcelona que se acerca al puerto, les da gritos de héroes, tal. La bienvenida institucional es fría. No se les rinde honores al bajar del barco. Si el capitán les recibe en la capitanía y les dice unas palabras muy elocuentes, pero no bajan del barco, del vapor Alicante, rindiéndoles honores, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona junto con la Capitanía General les invita a un banquete. Esa famosa foto que dices hoy la Universidad Pompeu Fabra, fíjate lo que han cambiado las cosas, es el patio de la Capitanía, donde se les da un banquete con algunos obsequios del ayuntamiento. Al día siguiente se les da el alta, se les da la licencia, ¿no? Y se licenciaron del ejército según llegaron a España. Al día siguiente, ¿no? Martín se va a Tarragona a liquidar los papeles del destacamento. El médico vigil se queda con compañeros de promoción en Barcelona. Mi bisabuelo pide el ingreso en el hospital inmediatamente porque sigue con la herida llena, pues abierta, y muchos de ellos emprenden camino, los valencianos el de Teruel, el mallorquín, los canarios, y otro grupito que va a venir a Madrid juntos, pero ya se han dispersado. Incluso reproduzco un oficio del Ayuntamiento de Barcelona diciendo que nos hubiera gustado rendir un homenaje, pero de la manera tan perentoria en que todo ha salido este destacamento, por favor hágasele saber que este ayuntamiento les tiene en alta consideración y estima, etcétera, ¿no? Bueno, no reciben esa... Sí dice la reina que se les valore, si merecen reconocimiento, pensiones o laureada de San Fernando y se les reconozca, tal. Pero cuando llega de Madrid, esa parte del destacamento, que ya se han separado, pues sí, van autoridades militares a recibirles a la estación del mediodía y bueno, sí hay una comitiva que les acompaña, pero lo que yo digo en el libro es que sí hay curiosos que acceden a verles y les dicen vítores y tal, ¿no? Y les gritan viva España, viva los héroes de Valer, tal. Pero institucionalmente tuvieron una recepción fría. Si juzgas los hechos también se habían convertido en una patata caliente, porque claro, en la prensa estaban continuamente, incluso la reina había dicho, si hubiéramos tenido varios destacamentos así, otro gallo hubiera cantado, tal. Claro, para la autoridad política, pues el general Polavieja, que es el ministro de Ultramar, pues no ha sabido gestionar este destacamento, no ha sido rescatado, ¿no? El general Diego de los Ríos, que incluso ha declarado en la prensa cuando llegó a España, ¿os acordáis que he dicho que él salió el 2 de junio de Manila, llegó a España el 2 de julio, dijo al desembarcar que había habido una rebeldía y que incluso había rumores de que dentro de la iglesia se había ordenado la muerte del capitán Las Morenas y tal, ¿no? O sea, se dice una barbaridad que luego, claro, se le vuelve en contra. Por eso Polavieja ordena un expediente de averiguación para aclarar lo que ha sucedido. Pero en la prensa están habiendo crónicas muy, muy duras contra la autoridad militar y política de cómo se ha gestionado a los héroes de Valer. Y bueno, calor popular y frío institucional es como yo lo defino. En algunos pueblos no. Martín Cerezo llega a Miajadas como un héroe, el soldado catalán Valero llega a Osa de la Vega y los vecinos hacen una colecta. En mi caso, en Palencia no le esperaban y tocaron las campanas cuando llega Jesús de la guerra, etcétera. Pero bueno, en el año 1904 a Martín Cerezo, en ese contexto, a Martín Cerezo se le da la laurea de San Fernando, al capitán Las Morenas a título póstumo también, al resto la medalla colectiva se desestima y al médico vigil
tampoco la laureada, porque en el momento en el que fue herido no estaba en acto de servicio, estaba rezando el rosario, etcétera, con lo cual. Y en 1904 pues hay una propuesta de ley de subir la pensión a la viuda del capitán Las Morenas, a Carmen Alcalá, por el que le asciende la paga a 5.000 pesetas. Martín Cerezo publica su libro con una nota al pie diciendo, oye, que la mayor parte del asedio, el que tuvo el mando del destacamento fui yo, ¿no? Un poco. No por desmerecer a La Morena, pero un poco, ¿no? Su libro es claramente autorreivindicativo del papel, de por qué lo hizo, ¿no? Aclarar su nombre, de lo que se había publicado, etcétera. Y el resto pues continúa hasta que en 1908 la pensión de 2,5 pesetas por cada cruz al mérito militar con distintivo rojo, que tuvieron 2, pues se les suba a las 60 pesetas mensuales que consiguieron en 1908, que a ninguno le sacó de lo que era antes de ir a la guerra, ¿no? El que era jornalero, el que era sombrerero, el que era... pues continuó con ello. Y ahí, bueno, pues cayeron en un olvido de la historia, siguieron con su vida, cada uno en su población, hasta que en el año 45, pues la película de los últimos de Filipinas, que acuña ese término, porque hasta entonces nunca se les había llamado así, eran los héroes de Valer, pues, y gracias a la canción del Yo te diré, pues, se convierte en un hit y una balada popular. Pues se divulga esta historia, se les conoce con una visión un poco edulcorada de lo que había ocurrido allí, o de quiénes eran ellos, de manera anónima, ¿no? Y bueno, así hemos llegado hasta nuestros días, ¿no?